Ahora, hay que ver también eso, el tema físico, porque si bien Muratalla en algún momento llegó a decir que él quería hacer historia en el peso ligero, Robert García dijo que era la última o de las últimas peleas de Muratalla en el peso ligero. Entonces hay que ver si... Muy grande. Es muy grande, sí. Hay que ver si le cuesta dar el peso. Primero si lo da. Ahora, si da el peso, ¿cómo puede llegar a rehidratar? Porque esto es pelea por título mundial FIB. Tampoco puede rebotar tanto Muratalla. Hay que ver cómo le afecta el corte de peso. Porque si bien se habló mucho de que en la pelea en contra de Tevin Farmer no subió en condiciones por una cuestión de que estaba enfermo, me parece. Muratalla se decía por ahí. Ahora hay que ver cómo puede rehidratar Muratalla en esta pelea contra un boxeador que ya está más acostumbrado, se podría decir, a estos cortes de peso porque es más pequeño. No porque tenga más experiencia haciendo cortes de peso, sino porque es más pequeño. Y por el otro lado, Muratalla es enorme físicamente, que se tiene que sacar un pedazo de pierna para poder dar cómodo la categoría. Ya cuando no hay de dónde exprimir en cuanto al agua que está dentro del cuerpo, dentro de los órganos, dentro de la grasa. Y muchas veces se recurre también a... Obviamente no a propósito, el cuerpo lo hace por sí mismo, pero muchas veces el líquido que protege la cabeza también se encuentra ahí en peligro cuando se hace los cortes de peso. Entonces ojo que también eso no le puede afectar en cómo asimila los golpes Raymond Muratalla, y más contra un boxeador que es ahí preciso, que si te golpea preciso, con una buena primera mano, como mencionabas vos muy bien ahí, que entra prácticamente siempre, el 100% de las veces, el 99% de las veces. Hay que ver mucho cómo llega cada uno al corte de peso y cómo puede llegar a rebotar, que esperemos que bien y que tengamos un peleón, pero también es un punto a tener en consideración, al menos a mi entender. No sé cómo lo verás vos con el tema del corte de peso, Chivi. Es muy importante esto, es muy grande Muratalla. Yo no me esperaba que cada vez que lo veo rehidratar me da impresión porque es gigantesco. Y es muy importante esto que marcás de la deshidratación y la rehidratación. Porque la mayoría de los... Y cambiaron los términos y servicios de YouTube, así que lo podemos decir. La mayoría de las muertes del boxeo japonés se dan por rehidrataciones. Y en muchas de las ocasiones son contusiones que se generan por las deshidrataciones y las rehidrataciones en tan cortos periodos de tiempo. Algo que, o casualidad, nunca pasa en Estados Unidos, ¿no? Ándase a ver uno por qué. Ahora que se nos fue Víctor Conte, están empezando a salir un montón de doping positivo. ¿Por qué será? Pero a lo que voy es que hay que tener en cuenta que las rehidrataciones y deshidrataciones, como lo venimos mencionando aquí en Safari Boxing, estoy más que seguro que lo mencioné hace mucho tiempo, y también en la Casaca Boxing Club, hace muchos años que vengo insistiendo con esto, de que es muy importante en el boxeo que se cambie, porque en algún momento va a empezar a suceder lo que sucede en Japón o cosas peores. Y lo estamos empezando a ver con doping positivo, boxeadores que no pasan estudios médicos, boxeadores que por ejemplo, últimamente se estuvo viendo mucho que no dan el peso y no les importa, como Keyshawn Davis, no dio el peso y no pasa nada. Vamos a pelear igual, no peleamos al final, ¿no? Sí, total, la plata ya está ahí, peleamos igual, ¿qué me importa? Es el germen de algunos países, ¿no? De esta idea de que no importa porque ya el dinero ya está, entonces no importa nada más. Todo lo contrario en cómo se ve en una nación como Japón. Ahora, a lo que voy es que hay que ver cómo rehidrata. Estoy súper de acuerdo que hay que primero ver cómo está físicamente Raymond Muratalla y después empezamos con el análisis técnico. Obviamente hacemos todo aquí, pero tengamos siempre en cuenta eso, si es que realmente rehidrata y si es que realmente da el peso primero. Después, como dijiste muy bien, el Federación Internacional de Boxeo solamente te deja rehidratar 10 libras, algo así como 5 kilos. Entonces hay que ver si puede rehidratar bien eso. Andy Cruz va a estar perfecto, es más pequeño, como dijiste vos. Pero si da bien el peso, si rehidrata bien, espero que no rehidrate tanto como rehidrató con Tevin Farmer. Para mí estaba muy grande también contra Tevin Farmer. Yo creo que y no grande no grande bien, grande mal. Sí, hay boxeadores que entran bien, grande bien, y hay boxeadores que entran grande mal. Hay boxeadores que, por ejemplo, Grande no sé, Berlanga, ¿viste? No, claro.
A ese Grande- grande Berlanga, grande Munguía. Claro, exactamente. Muy grandes y no lo saben usar. O en esa pelea en particular se sienten mucho más lento que normalmente se sienten cuando entrenan. Y de repente están cargando un peso muerto encima. Que no saben qué hacer con él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que como es la pelea más importante de los dos, en muchos sentidos, me da a entender que van a entrar en un excelente estado físico. Pero nunca se sabe con el boxeo. Sí, justamente lo que vos mencionabas, lo hemos mencionado acá en el canal en Safari Boxing. Tenemos un video que se llama Basta de los Quillón Davis y otro que qué pasa con el boxeo argentino, del caso de Lemos que no da el peso también. A ver, yo creo que es muy importante, y me cansé de mencionarlo, de tener las reglas claras, no de que cada caso sea único en el boxeo, porque así cada caso es único en el boxeo, entonces cualquiera hace lo que quiere y dependiendo de quién lo haga, vamos a ver qué sanciones hay o no. Caso Jaime Munguía, doping positivo y se lo levantamos en 2 patadas, cuando hay boxeadores y hubo boxeadores que también por parte del CMB fueron sancionados incluso de manera indefinida por las mismas sustancias, que indefinido no es un año o 10, no sabemos cuándo vas a volver a pelear, cuando nos dé la gana, que total no vendés. Entonces yo creo que también es muy necesario el tener las reglas claras, también poner límites con el tema de la deshidratación al fin y al cabo, porque yo creo que muchos van a preferir subir una categoría más antes que subir a pelear con un límite de rehidratación. Y también lo que vamos con el caso de Japón, que Japón, aparte de que rehidratan cualquier cantidad, también el estilo de pelea o la filosofía japonesa como tal hace que se maten entre ellos prácticamente, que se tiran 800 manos, conectan 600 por pelea y terminan con esos daños cerebrales muchas veces irreversibles o incluso el caso de las muertes, porque no es casualidad que justamente sea en este lugar donde se concentran los casos más conocidos o que se concentren tantos casos de una misma nación, porque al fin y al cabo los japoneses pelean mucho entre ellos. Y acá de este lado del mundo, en lo que es Estados Unidos, lo que es México, pelean mucho México contra muchos otros de Centroamérica o estadounidense con gente de todo el mundo. Entonces yo creo que es muy importante el tener las reglas claras y que si, bueno, no diste el peso, una buena mula, ya ni siquiera te digo, no, sí, bueno, no perdés la oportunidad titular, sí, habiendo también 4 títulos, 4 organismos, ¿qué te puede importar perder la oportunidad con uno? Que si te vas y ganás otro y querés unificar, vas a tener la oportunidad igualmente. Ahora, yo creo que debe haber eso, sanciones que sean claras, que todos juguemos con la misma regla, básicamente. No que dependiendo de que si sos Canelo Team, jugás con unas reglas. Ahí me meto con tu caballo, Chiviño. Cuidado con lo que vas a decir ahora. Es lo único que te digo. No, mentira. Pero hay que saber las reglas básicamente y que se cumplan, porque al fin y al cabo el reglamento está. Que no lo hagan cumplir es otra cosa, al fin y al cabo. El tema es que en cada país es distinto. Esto es mucho como la geopolítica, ¿no? Depende de quién seas, funciona. Lo dijiste muy claro, el caso del Team Canelo es el más claro que hay en el boxeo en la actualidad. Es casi una cuestión de desidia, ¿no? El hecho de que ellos pueden hacer ciertas cosas que el resto no. Y esto es claramente porque tienen la capacidad de vender. Y como te digo, como empezamos hoy, el CMB de repente tiene un cinturón en juego, de repente no. Y no les importa decírtelo en la cara, no, lo vamos a sacar, no, vamos a hacer algo que no hacemos el normalmente. Estilo de Schrödinger está y no está, digamos, sí, dependiendo. No, eso es una cosa rarísima lo que a veces pasa en el boxeo y depende mucho de quién seas. Por eso hay que tener muy en cuenta de dónde viene, o sea, quién es cuál es la mano que te da de comer, por decirlo de alguna forma. Si de repente te lo está diciendo el Canelo Team, bueno, vamos a ponerlo de ejemplo, ¿no? Tampoco quiero ser un chivo expiatorio, pero hay que tener en cuenta de quién lo dice, siempre, en todo sentido, más allá del boxeo, ¿eh? Pero el tema es que para algunos funciona y para otros no. Lo que pasó con Quillón Davis debería tener una sanción de por lo menos un año,
pero como realmente no es una figura protegida, como tantos otros boxeadores estadounidenses, no lo hacen. Y es por eso de que de repente vemos, por ejemplo, ¿no? Un Lemos que sube a pelear contra Keyshawn Davis mal y se va noqueado. Bueno, probablemente si fuera otro, la cara, si no fuera Lemos, la cara que subía al ring, quizá la pelea ni siquiera se hacía. Para protegerlo, no sé si para protegerlo, sino más bien para no arruinar un negocio. Un negocio argentino a los estadounidenses y más que nada al resto del mundo como que mucho no importa, ¿no? Ahora, si fuera un mexicano, quizá la cosa hubiera sido distinta. No, sí, completamente.